Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, segunda parte, capítulo 25. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Las fiestas han concluido. De nuevo Jesús, ante el pueblo y ante los grandes de Jerusalén, se ha mostrado como el enviado de Dios. Nadie se atreve a prenderlo, y él se retira al monte de los Olivos, donde tal vez acostumbraba a pasar las noches en oración. Al romper el día, volvió al templo y vino a él todo el pueblo, y sentados les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer y poniéndola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido ahora mismo sorprendida en adulterio. Moisés en la ley nos manda apedrear a semejantes mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto tentándolo para poderlo acusar. Astuta era la tentación. Si Jesús decía: yo la perdono, lo acusarían ante el pueblo de quebrantar la ley. Si decía: yo también mando apedrearla, le quitarían prestigio ante el pueblo, pues tenía fama de misericordioso y lo mostrarían cruel. Y entonces, además, lo acusarían ante el tribunal romano, quizás, de que se atrevía a pronunciar sentencias de muerte. Jesús los oye, conoce su perfidia, y sin responderles palabra, inclinado hacia abajo, escribía con el dedo en la tierra. Y como porfiasen en preguntarle, se enderezó tranquilamente y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire contra ella la primera piedra. E inclinándose de nuevo, continuaba escribiendo en tierra. Quedan atónitos al oír la inesperada respuesta de la sabiduría y de la bondad de Jesús. Sus propias conciencias los acusan, los avergüenzan. Lentamente se marchan unos tras otros, empezando por los más ancianos. Quedó Jesús solo y la mujer de pie en medio. Habían comprendido que habían errado y que persistiendo en su acusación no harían sino comprometerse más. Su conciencia les remordía y sabían que Jesús leía los corazones y quizás, si perseguían en su intento, Jesús los proclamaría en alta voz y se verían quizás harto más pecadores que la mujer a la que intentaban apedrear. Quedaron entonces los dos frente a frente. Jesús se incorpora y mira a la mujer. Ella apenas se atreve a levantar los ojos ante el Maestro Santo y Purísimo. Es la mujer sorprendida en el pecado abominable. Es la pecadora arrastrada por fuerza ante el Señor. Es la miseria. Pero Jesús es la misericordia. Jesús comenzó su ministerio bendiciendo el amor virginal de dos jóvenes desposados. Se sentó a su mesa y sonrió a su dicha. Más tarde, encontró el divorcio en su camino, el vergonzoso divorcio, la tentación, cuando son dos, de separarse, en vez de llevar amorosamente la mutua carga. Lo combatió inflexible, sosteniendo la unidad indisoluble del matrimonio y revelando al mundo la fuerza divina que había de levantar, consagrar y santificar a la familia. Hoy, en el ocaso de su vida, encuentra el adulterio, la doble flojedad del corazón y de los sentidos. La mujer, que tal vez abandonada por su marido, en lugar de sufrir noblemente su soledad y su dolor, busca lejos de Dios y del deber una dicha imposible y un falso consuelo. ¿Qué hace Jesús? Desespera del amor, incluso profanado. No, compadece, perdona, cura.
Mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Dijo ella, ninguno, Señor. Tampoco yo te condenaré. Vete y no peques más. Necesaria era la respuesta, pues si alguien era capaz de tirar la primera piedra, era Cristo. Y es justamente Cristo el que le tiende la mano para levantarla de sus miserias en lugar de enterrarla bajo las piedras. Yo no te condeno son las palabras de la bondad que siempre recibe al arrepentido. No peques más. Esa es la justicia que reprueba el mal e impone penitencia. Con parecidas frases, el alma de Jesús ha resonado y resonará eternamente como una esperanza, como un amor sublime en el fondo de numerosas almas culpables y tal vez condenadas y lastimadas por el mundo, que cuanto más pecaron y lloraron, tanto más amarán el amado refugio en el cual se ven recibidas, perdonadas y queridas, el Sagrado Corazón de Jesús. Ocurría todo esto en el gasofilacio del templo, lugar donde se recogían las limosnas. Allí se colocaban los colosales candelabros de más de 25 metros de altura, en cada uno de cuyos 4 mecheros cabían más de 30 litros de aceite. Se encendían al empezar la fiesta de los tabernáculos, y a su claridad danzaba y se alegraba el pueblo, mientras los levitas tocaban instrumentos musicales. Esta y las demás iluminaciones que aquellos días brillaban en la ciudad santa eran símbolo y anhelo de la gran luz que esperaban, el Mesías, el iluminador de las almas que, según la profecía de Isaías, había de aparecer entre los judíos. El pueblo que yacía en las tinieblas vio una luz grande. La ocasión era magnífica. Jesús la aprovecha y, mirando tal vez a aquellos candelabros que pronto serán ya inútiles, les dice: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo Dios es luz, porque ilumina las almas con su gracia y con su gloria. Jesucristo hombre es luz, porque con su predicación y su muerte nos revela y nos merece la luz de Dios. El que le sigue, uniéndose a él con el pensamiento y con la voluntad, tendrá la luz que da la vida eterna. El que no le sigue... Los fariseos, al oír que Jesús se llama luz del mundo, le replican: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, es interesado. Respondió Jesús y dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Tengo conciencia de mi origen divino, vengo de mi Padre y voy a Él. Ellos se enfurecen en su incredulidad y le hablan con desprecio: ¿Dónde está tu Padre? Él tiene que amenazarlos con el más terrible castigo. Yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Prosiguió la discusión cada vez más acalorada. Hubo muchos que al oírlo creyeron en él. Jesús los invita a perseverar diciendo: Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otros que escuchaban le respondieron: Somos descendientes de Abraham y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú, os hará libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo aquel que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. No cesaban de contradecirlo sus enemigos, escandalizando al pueblo y a los que habían creído. Jesús llega a decirles: Vosotros sois hijos del diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre.
Él fue homicida desde el principio, y no se sostuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, dice lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. En cambio a mí, porque os digo la verdad, no me queréis creer. Y para confirmar sus palabras con su propia santidad personal, les lanza este reto que ningún hombre se atreve a lanzar jamás. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Nadie contesta. Nadie puede acusar a Jesús ni de una falta leve. Él añade, pues si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Porque el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Al verse apretados y vencidos, recurren al insulto y lo llaman samaritano y endemoniado. Jesús responde serenamente, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busque y la vindique. En verdad os digo, el que guarde mi palabra no verá la muerte para siempre. Le dijeron los judíos, ahora sí que vemos claro que tienes un demonio. Con que murió Abraham y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? Y murieron también los profetas. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre quien me glorifica, ese que vosotros decís que es Dios vuestro, y no le habéis conocido. Pero yo le conozco, y si dijera que no lo conozco, seré mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Y para curarles un espanto con otro, ya que ellos tanto apelaban a su padre Abraham, añadió, Abraham, vuestro padre, se llenó de gozo por ver mi día. Lo vio y se alegró. Es decir, lleno de entusiasmo deseó y esperó ver mi existencia, que se le reveló por profecía. Ya la ha visto, desde el limbo, por favor de Dios o por noticias que le dieron los que salían de este mundo, y se ha llenado de alegría. Entonces el escándalo llegó a su colmo. ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Al llegar aquí, con plena posesión de la verdad y conciencia segura de su ser, despacio, solemnemente, pronunció Jesús una de las sentencias más santas y terminantes de su divinidad eterna. En verdad os digo, antes que Abraham fuese hecho, yo existo. Lo mismo fue oír estas palabras que lanzarse todos a coger piedras para arrojarlas sobre él. Había blasfemado, se había hecho hijo de Dios, Dios eterno, mayor que Abraham y anterior a él. Era preciso apedrearlo y acabar con él de una vez. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Fuese milagro, que es lo más probable, ya sea que fuese ocultarse naturalmente en algún sitio del templo, Jesús se ocultó, y así evadió la furia de sus enemigos, que se quedaron con las piedras en las manos. Una vez más había venido a ellos la luz, y ellos no la quisieron recibir.